Bueno, ¿cómo andamos acá? Vamos a hacer la oración de este lunes con la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta semana, estos 9 días que empezamos el sábado, comenzamos la novena de oración en honor a Santa Magdalena Sofía Barat. Y en lugar de la oración de invocación al Espíritu Santo, les voy a leer algún textito sobre el Espíritu de la Santa, en una cartita, en este caso, que le escribía a Emilie Guiraud. Manténgase dependiente del espíritu, no haga nada por instinto, por capricho. Lo esencial es dilatar el corazón, dirigir a Jesucristo todos sus sentimientos. Así, en todas sus acciones, no deje nada a la naturaleza. Cuánto bien hará si quien actúa es el Espíritu de Dios. Bueno, qué lindo, ¿no? Pidamos al Espíritu que actúe en nosotros. Y con ese sentido vamos a rezar y proclamar la palabra. Seguimos leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 16, del versículo 11 al 15. Dice así: nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. Y allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad, y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde se acostumbraba a hacer oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Había entre ellas una llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me acomodé ahí los anteojos. Bueno, vieron, el texto que nos dice que estamos en Macedonia. ¿Se acuerdan que el sábado leíamos que el Espíritu, como le iba marcando el lugar a donde tenían que ir? ¿No? Ser dóciles, no acá, no acá, hasta que en un sueño se le aparece un macedonio y lo convoca. Pablo le dice que lo necesita. Y acá empieza ese camino y están llegando a la ciudad de Filipos. Es importante ver esto porque en el fondo se acuerdan después de la carta a los filipenses. Lo que vamos a descubrir que en esta zona de lo que sería hoy Grecia, las islas, parte de los puertos importantes, había muchos puertos, bueno, todo eso después lo veremos más adelante seguramente. Es un lugar de comercio, es un lugar de gente que todavía no conoce tanto Dios o como tenían los pueblos o los mismos griegos, ¿no? Eran politeístas, muchos dioses. En ese contexto es donde Pablo está. Y cuando llega ahí, el sábado, no hay templo. Entonces se van a un lugar afuera, no hay templo, no hay sinagogas, porque no es un lugar propiamente judío. El sábado se van al lugar donde sabían que se reunían a rezar. Nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orilla del río donde se acostumbraba a hacer oración. Entonces, bueno, fíjense, ellos siguen como este deseo, esta búsqueda de rezar, de buscar donde se reza, de poder compartir la palabra de Dios, el Evangelio, la nueva noticia. Dice: el Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Hay lo que llamamos una gracia, lo que se llama una gracia actual, la cual es cuando Dios toca el corazón en algún momento
Bueno, fíjense que, ¿qué le dice el texto? Después de bautizarse junto con su familia. Es decir, esta gracia actual tocó el corazón de esta mujer, hizo que tocara a la familia y que todos se quieran bautizar. ¿Se acuerdan cómo le pasó? Y rezábamos antes en los Hechos, cuando caminando Felipe con el eunuco le dice, ¿entendés lo que estás leyendo? No, porque nadie me lo explica. Y él le explica la escritura y cuando llega a un lugar con agua le dice, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el fondo, lo que vamos descubriendo es que si nosotros somos dóciles a las inspiraciones del Espíritu y proclamamos y nos animamos a ir donde nadie va, fíjense, Dios va abriendo un camino. Y este camino llevó a esta mujer a abrirse y además darse cuenta y pedir el bautismo. Por último sigue el texto y dice, fíjense, si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa. Y nos obligó a hacerlo, es como que te obligó. ¿eh? Pero bueno, si ustedes consideran que he creído verdaderamente, vengan a mi casa. En el fondo en ella se hizo patente ya algo que vivían las comunidades al principio, muy del mundo judío, pero el judío era para solamente su pueblo, para los cercanos. En cambio, bueno, acá vengan a alojarse, pero la afirmación es si he creído verdaderamente. Entonces, pone en tela de juicio o pone a consideración su credibilidad. Entonces, bueno, eso es lo que dice. Ahora, ¿qué me dice? Yo te invito a seguir viendo a Pablo cómo es dócil a donde el Espíritu lo va llevando. Esta capacidad de ir al lugar donde Dios lo manda, donde el Espíritu lo manda, y también no dejar de aprovechar oportunidad para anunciar. Va al lugar donde es la oración, a las afueras, sí, pero es donde es la oración. Entonces, bueno, con sencillez de corazón, veamos esto, ¿no? Cómo a lo que puede parecer insignificante de lo que hagamos, si es en Dios y es con la fuerza del Espíritu, puede llevar a que una persona te diga, ¿y qué impide que yo sea bautizado hoy? Quizá esa persona hace tiempo que estaba esperando que vos, que yo, que alguno de nosotros nos acerquemos de un modo distinto. Ojalá podamos, Señor, hacerlo bien. Y pedile hoy al Señor entonces que te haga instrumento. Pedile que te ayude a ser dócil. Pedile que te haga descubrir donde Él te quiere, no donde nosotros queremos ir. Y toda aquella cosa que aparezca en el corazón mientras rezás esta palabra. Es lindo siempre volver a los hechos de los apóstoles porque nos remite al origen de nuestra fe, de cómo se fue gestando todo y todo lo que hacían estos hombres y estas mujeres. Bueno, que el Señor los acompañe a lo largo del día y que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una linda jornada.